Hola. Bueno, nada, Día del Trabajador, la trabajadora, feliz día a quienes escuchan. Poco lo decíamos recién en el peloteo, André, hay días del trabajador y la trabajadora que son días de felicidad y de celebración, como supo darnos el peronismo, los 2 años gloriosos, Néstor y Cristina, y hay años que son más bravos, ¿no? Donde uno también reconoce en los demás y en uno mismo el esfuerzo que hacen los argentinos y las argentinas para hacer grande a su país, para hacer felices a sus familias, para tratar de mejorar su metro cuadrado. Pero bueno, hay momentos donde ese esfuerzo se traduce en un mejor nivel de vida y en proyectos de vida posibles. Hay momentos donde ese esfuerzo no está puesto en valor, digamos, ¿no? Ese esfuerzo que cae en saco roto cuando hay gobiernos como el que tenemos o momentos como el que estamos atravesando. Rápidamente sabemos el proceso del mundo del trabajo se ha venido deteriorando mucho en los últimos años. Charlábamos del pluriempleo, del subempleo, de la precariedad, de las nuevas modalidades del trabajo, donde cuesta mucho reponer esa idea de que el trabajo dignifica cuando no hay un nivel de vida y una calidad de vida y una posibilidad de proveer vida a tus seres queridos a través del trabajo. Y cuando eso cuesta, se desmorona un poco la idea de un país donde creer en el trabajo como un motor hacia adelante, y un poco el desafío tiene que ver con volver a poner en valor el esfuerzo de los argentinos y las argentinas. Quería hablar un poco, no sobre esto, aunque quisiera después cerrar con esto, porque quería arrancar con otro tema que no logramos por ahí charlar en esta columna muy acabadamente, que tiene que ver con la intromisión del Fondo Monetario Internacional en la vida económica de la Argentina, que tiene mucho que ver, ¿no? con esto que estamos charlando sobre el trabajo y cómo se pone en valor el esfuerzo de los argentinos y las argentinas. Una forma de pensar la historia argentina también es pensar qué rol tuvo el endeudamiento externo en poner condiciones e impedir, ¿no?, que el trabajo de los argentinos y las argentinas pudiera redundar en mejores niveles de vida, que el endeudamiento externo y el sometimiento a voluntades ajenas a la Argentina fue una de las cosas que impidió, ¿no?, que pudiéramos ser un pueblo feliz, trabajadores libres. Ustedes saben, hace 2 semanas la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, hizo declaraciones en una conferencia de prensa en sus sesiones anuales del Fondo Monetario, diciendo, digamos, que en función, preocupada, entiendo yo, por el desenlace electoral de este año, preocupada por cómo serán las elecciones de este año, primera cosa a tomar en cuenta. El Fondo Monetario mira las elecciones de Argentina para su propio programa y sus propios intereses e intenciones, y el Fondo Monetario Internacional quiere que Javier Milei gane las elecciones en función de ese acuerdo y en función de sus intereses. Y no solo eso, sino que dio un paso más y reveló un poco, ¿no?, lo que está por ahí tras bambalinas, que fue el llamado explícito de Kristalina Georgieva casi a votar por Javier Milei en las elecciones de este año, algo que al día siguiente quiso retrotraer. Más allá de lo escandalosas de las declaraciones, de eso se habló mucho. Me parece que lo importante ahí reponer era que no es tanto lo que dice, sino lo que revela. Kristalina Georgieva casi no tiene que decirlo, pero eso lo que te revela sí es que el Fondo Monetario es quien maneja los hilos de la economía argentina y quien determina hacia dónde va o no va el país. Y que entonces, cuando pensemos en las tareas de la política, de quienes creemos que este camino de la Argentina no va bien, tenemos por delante no solamente el desafío de enfrentar al gobierno de Javier Milei, sino también de pensar qué vamos a hacer con todas esas otras cosas, y principalmente con el Fondo Monetario en relación a las elecciones de este año. Se plebiscitará este año, seguro, en las elecciones, el gobierno de Javier Milei, pero bueno, también veremos si se plebiscita también el programa del Fondo Monetario y el endeudamiento externo en la Argentina. En ese marco creo que teníamos un videíto cortito de Máximo Kirchner, que habló en una entrevista ayer, que un poco hablaba alrededor de esto, y me interesa como para disparar un poco la reflexión. Dale. Para que nos vaya bien tenemos que elegir lo que ellos quieren. A Georgieva le recomienda a los argentinos cómo votar si quieren que las cosas salgan bien. Bueno, ya sé lo que no voy a votar a partir de Georgieva. Tampoco hacía falta que diga Georgieva, pero bueno. Tu acreedora principal, que no puede explicar qué préstamos le dan a la Argentina, qué hacen los gobiernos que reciben la plata de Georgieva o de Lagarde, encima vienen a decirnos que para que nos vaya bien tenemos que elegir lo que ellos quieren.
El fondo dice cómo tenés que manejar tu economía, cuáles son los sectores que debes favorecer de tu economía, y encima ahora te dice a quién votar también. El pueblo argentino puede salir, ¿cómo no va a poder salir adelante? Siempre lo ha hecho. Ahora, si vos querés ir a las asambleas del fondo a que te aplaudan, a que te digan que sos un tipo serio, y tu pueblo la pasa para el reverendo ojete como pasa ahora, no sirve para nada. Ahora, si el pueblo argentino no vota lo que quiere Georgieva, ¿qué van a hacer? ¿Vamos a vivir toda la vida así? Es una decisión que toma la sociedad argentina. Estamos los que decimos que no. Nuestra sociedad tiene una capacidad de pago que está muy lejos de la que la quieren imponer. Los argentinos y Argentina quieren crecer y también afrontar las deudas, aunque algunas, y mucho más este último, pero esto ya adquieren algún carácter de ilegitimidad e ilegalidad. Espero que el Fondo Monetario lo tenga muy claro eso. Bueno, un poco ahí, ¿no? El Fondo Monetario y su injerencia en la vida política argentina. Me interesa subrayar algunas cosas del planteo de Máximo, que es la manera en la cual el Fondo Monetario condiciona el futuro del país, por dónde se va a salir, por dónde no se va a salir. Ustedes vieron en el acuerdo con el Fondo Monetario, lo charlamos hace 3 semanas cuando se firmó el acuerdo y pudimos leerlo, que una parte importante en relación a la reforma laboral, lo que le dice el Fondo Monetario al gobierno es que profundice el camino iniciado en la Ley Bases. Que el camino que el Fondo Monetario traza para la Argentina tiene que ver con la pérdida paulatina de derechos laborales. Y hacen una maniobra que para mí es muy perversa, que es la maniobra del Fondo Monetario, pero también de quienes se mueven con los hilos que ellos manejan, que es la idea de que, porque hay una parte muy importante del mundo trabajador, y ahora eso iremos después, porque hay una parte muy importante del mundo trabajador que carece de derechos laborales, la solución es quitarle derechos laborales a los que tienen. Ese es medio el chiste, ¿no? Como entonces hay mucha gente que se queda afuera, quitemos derechos laborales a los que tienen, ¿no? Y entonces, y como hay muchas personas que están afuera del mercado laboral, entonces destruyamos las jubilaciones, ¿no? Destruyamos el modelo, el movimiento obrero argentino. Destruyamos el modelo de sindicalización argentino, ¿no? Algo que no tiene ningún sentido, ¿no? Que para arreglar lo que está mal rompas lo que está bien. Pero me interesa también la idea de que el Fondo Monetario de alguna manera también va a elecciones este año. Que ese programa que firmó Mauricio Macri en el año 2018, que de alguna manera fue elecciones en 2019, y yo quise creer que estábamos votando en 2019 no solamente en contra de Macri, sino también en contra del Fondo Monetario, que el gobierno del Frente de Todos no se animó a plebiscitar, no se animó a poner arriba de la mesa ante el pueblo argentino la deuda con el Fondo Monetario, y que entonces este año, cuando vayamos a elecciones, si el programa político y económico y el rumbo para la Argentina lo define el Fondo Monetario, que también eso hay que discutir si se plebiscita o no se plebiscita. Porque si uno mira las votaciones en el Congreso y si uno mira la historia argentina, uno podría casi conceptualizar que en la Argentina existe algo así como un partido de la deuda, ¿no? Que hay un partido político del endeudamiento externo, que ese partido político son muchos partidos políticos, que hay muchas fuerzas políticas que creen que el destino de la Argentina está en ir a otro lugar a pedir guita afuera para traerla acá, para hacer negocios, para fugarla y que la gente se joda. Y ese consenso es transversal en la política. El consenso que votó la Ley Bases, pero que después, cuando Milei tiene expresiones en contra de un periodista o en contra de las diversidades, se ofenden y gritan qué malo Milei. Pero que el endeudamiento externo lo votaron en el Congreso. Javier Milei no tiene mayoría en el Congreso. Y el DNU ilegítimo y ilegal por el cual se tomó esta deuda ilegítima y ilegal que recién vimos en el video de Máximo Kirchner, subraya esta deuda que el Fondo Monetario presta atención, que nosotros estamos diciendo que no la reconocemos, que la Argentina no la reconoce. Pero en el Congreso, la Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y los sectores de Innovación Federal, algunos sectores también vinculados con Miguel Pichetto de Encuentro Federal, votaron a favor o se abstuvieron y permitieron que se aprobara este endeudamiento que todos sabían que era ilegítimo e ilegal con el Fondo Monetario. ¿Por qué planteo lo del partido de la deuda? Porque en la conformación de una mayoría, que es la tarea principal que tenemos quienes queremos que esta miseria que vive el pueblo argentino hace tantos años se termine pronto, y que vemos en las elecciones oportunidades, por supuesto este año una oportunidad para que el pueblo argentino diga por este camino no, pero sobre todo en el año 2027, una oportunidad para cambiar el rumbo de la Argentina. Es muy importante pensar qué tipo de mayoría política queremos construir.
Nosotros en el 2023 no fuimos mayoría. Perdimos un balotaje por 10 puntos. Estuvimos bastante lejos de ser mayoría en la Argentina. Una mayoría que sí supimos ser en otros momentos, ¿no? Pensando en Néstor, en Cristina, incluso en el 2019, supimos construir proyectos que representaron a por lo menos más de la mitad del pueblo argentino. Bueno, esa mayoría ya no somos más. Ya no somos una mayoría. Somos, diría Cristina, un tercio. ¿Te acordás que en... La elección de los 3/3. Claro, ¿te acordás que eso en mayo del 23, Cristina, en una famosa entrevista con Pablo Dugan, previo a ese acto hermoso y también triste y fuerte y conmovedor que fue bajo la lluvia el 25 de mayo del 2023, ¿no? donde el pueblo argentino también fue a encontrarse con Cristina, agradecerle, ¿no? También dolido por no poder volver a elegirla, también dolido, angustiado por la proscripción. Cristina, unos días antes de dar la entrevista con Pablo Dugan, y dice: esta elección es una elección de tercios. Unos días antes, en La Plata, en la presentación de la escuela Néstor Kirchner, empezó a hablar sobre lo que ella veía en Javier Milei, la aparición de una nueva representación política que venía con ideas peligrosísimas para la Argentina, ¿no? Cuando Cristina miró ese escenario de tercios, dijo: bueno, hay que pensar que la Argentina ya no está dividida en dos, el proyecto del peronismo y el antiperonismo, sino que está emergiendo otra cosa. Eso que fue profético también trazó estrategias, como la estrategia que permitió ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, entrar al balotaje, casi ganar en primera vuelta en 2023, pero que no logramos constituir una mayoría, por supuesto, por otras razones, que no eran de estrategia electoral, eran de gobierno y de qué pasaba con el trabajo de la gente y cuánto te permitía eso vivir, ¿no? Ustedes saben que yo estoy convencidísimo que el problema central del Frente de Todos fue el malestar económico, aunque hubo otros también, y a eso quiero ir. En septiembre del año pasado, y me interesa subrayarlo también acá, Cristina avanzó en la caracterización de los tercios, lo charlamos en su momento, en su carta Es la economía bimonetaria estúpido, que fue la primera en la cual Cristina empezó a hablar de los problemas del peronismo y la estrategia que ella creía que tenía que darse. Cristina dijo, ese escenario de tercios les puso nombres, dijo, está el tercio peronista, ¿no? Que tenía un montón de problemas, por no haber cumplido con el contrato electoral, por no haber confrontado, por no haber dado a esos votantes peronistas los que ellos esperaban de un gobierno peronista. Está el tercio antiperonista disminuido, sacó Bullrich 27 puntos en las PASO del 23 y luego 24 en las generales, y ese otro tercio de Cristina, que Cristina le podría haber dicho el tercio libertario, el tercio anarcocapitalista, narcocolonialista, el tercio de Lilia Lemoine, no sé qué yo, de los Conan y de los Caputos, pero no, Cristina dijo, en una oración dice, el peronismo se desordenó y se torció. Estoy leyendo la carta de septiembre del año pasado. El final es el conocido por todos. El tercio post-pandemia de Milei, más el tercio disminuido del antiperonismo, inclinaron la balanza del balotaje en contra de nuestra fuerza, incluso a costa de elegir un presidente como el que tenemos. Cristina le nombró a ese 30% que eligió a Javier Milei en las PASO y en las generales, que fue, ¿se acuerdan?, muy parecido. No le dijo libertario, no lo calificó ideológicamente, lo calificó sociológicamente. Dijo, ese es el tercio post-pandémico. Que había pasado algo, que un sector importante de la población se había alejado del peronismo y también del antiperonismo y habían constituido, ¿no?, un nuevo tercio en la Argentina. Y que en las estrategias políticas que se va a dar el peronismo por delante, si nosotros asumimos que vamos a ver qué pasa en las elecciones de estos que tenemos por delante, pero supónganme y acéptenme la hipótesis de que siguen existiendo estos 3 tercios, ¿no? Y que el peronismo quiere ser mayoría. En esa búsqueda de ser mayoría, el peronismo, plantado en su tercio, ¿no?, cuando mira a los otros 2 tercios, ¿a cuál quiere dirigirse? Al pospandémico. ¿Hacia dónde quiere ir? ¿Hacia dónde quiere reconstruir la mayoría? ¿Quiere mirar al antiperonismo? Ese antiperonismo histórico, ¿no?, que estuvo en contra de los gobiernos de Néstor y Cristina, incluso en los mejores momentos de la Argentina, ¿no? Que por ahí, ante los ribetes autoritarios de Javier Milei, en alguna cosa marcan diferencias. Hay que ir a construir una mayoría con esos votantes que en el mejor momento de la Argentina, con el salario en dólares más alto de la región, ¿no?, veían en Cristina algo parecido a lo que ven en Milei, o más o menos, una persona autoritaria, ¿no?, los privilegios que perdían, ¿no? ¿Queremos ir a construir una mayoría con el antiperonismo para enfrentar a Milei? O quizás, y me parece que es la tesis fundamental que tenemos por delante, y por eso es tan importante, lo quería charlar hoy, un 1 de mayo, un día del trabajador y la trabajadora, que la reconstrucción de una mayoría para el peronismo tiene que ver con ir a mirar a esa gente que votó a Milei. No a Milei en sí, como una expresión, que Cristina dice,
incluso a costa de elegir. Quiero decir, Cristina entiende que a la sociedad le debe haber costado elegir esto, que tan mal estábamos que la sociedad incluso fue a elegir. Y ustedes lo recordarán, esas historias de si está Cristina la voto a Cristina y si no está Cristina la voto a Milei. Que quizás es en ese tercio donde podemos ir a repensar una mayoría. En esos trabajadores precarizados, trabajadores de plataformas, trabajadores en relaciones laborales sin derechos, trabajadores que vieron una esperanza después de dos fracasos de dos gobiernos y que eligieron a Milei, pero que no estaban anclados a esa identidad, como el antiperonismo histórico está anclado a su mirada en contra de un proyecto de mayorías en la Argentina. Si uno va caminando al tercio antiperonista, quizás prioricemos las formas por el fondo. Quizás el eje democracia o fascismo termina siendo el que prime, ¿no? Quizás iremos a una radicalización identitaria, donde nos reforcemos, ¿no?, en contra de la identidad que pueda construir Milei. Ahora, si vamos a tratar de construir una mayoría con esos trabajadores y trabajadoras, todas esas personas que por ahí se decepcionaron con el peronismo, ¿no?, y después fueron corriendo a encontrarse con la alternativa, ¿no?, que fue en su momento Javier Milei. En esa búsqueda, quizás se puede construir otros clivajes. Quizás no es radicalizar nuestra identidad. Me gusta mucho ese libro de Rodrigo Núñez de Bolsonarismo, que lo recomendé muchas veces, que dice que la radicalización no tiene que ser identitaria, sino programática. Quizás una apertura de identidades, pero profundizar en los síntomas de lo que llevaron a Milei al gobierno. Y para que trabajadores y trabajadoras elijan un tipo con una motosierra, lo importante no es que lo elijan, sino los síntomas, las razones que hicieron que se alejaran del peronismo. Patrio-colonia es una mejor característica. Y cuando vayamos a enfrentar al Fondo Monetario, ¿vamos a poder enfrentar al Fondo Monetario con el antiperonismo? ¿Vamos a poder enfrentarlo? Quiere decir, el frente o la mayoría que hay que construir no va a poder ser solamente una cosa contra Milei, buscando cualquiera que tenga una mínima diferencia con Milei acérquese, sino que tiene que ver con otra cosa, con ir a reconstruir una mayoría por ella más mayoría propia. También va a tener que ver con enfrentar al Fondo Monetario. Una mayoría por los derechos de los trabajadores y en contra, quizás, del Fondo Monetario y lo que eso significa para la Argentina. Un frente que pueda ganarle a Milei, pero que pueda hacer mucho más. Que pueda soñar de vuelta con que el trabajo sea la puerta de ingreso a una vida más digna. Tenemos, creo, un pedacito de un discurso de Cristina, también el día que explicó un poco esa carta, en septiembre, y con eso cerramos, donde Cristina nos pide, Cristina evoca y dice, ¿qué fue el peronismo? ¿No? El peronismo también fue tratar de darle derechos a una nueva realidad social en la Argentina. Cristina tratando de pensar si quizás la tarea política más importante que tenemos es el día de hoy, y por ahí con esto cerramos, y dejamos que cierre Cristina la columna, si la tarea principal del peronismo hoy no es solo vencer a Milei, que hay que hacerlo, y enfrentar al Fondo Monetario, que hay que hacerlo, sino volver a unir a las y los trabajadores de la Argentina y volver a construir un proyecto de mayorías que verdaderamente los represente. Juan, Pedro o José, es un problema de descripción. Esto no quita que haya dirigentes sindicales que representan acabadamente a sus representados, pero debemos entender que es a sus representados. Tenemos otro mundo afuera de trabajadores informales que ha quedado sin representación, y esto tiene impacto en la política. No podemos hacer como el avestruz, meter la cabeza en el hoyo. No es imputación, es descripción. ¿Para qué? Para evaluación. Y para que, como dijimos, poder articular pensamiento, palabra y acción con las nuevas demandas. Hay nuevas demandas. Fíjense, ¿qué fue el peronismo? Hacerse cargo de las nuevas demandas que había ya por el 45. No podemos quedar atados solamente a esas demandas del 45. El mundo cambió y tenemos nuevas demandas. Y nadie se tiene que sentir ofendido, al contrario, hay que sentarse en la mesa a cranear cómo hacemos para volver a representar al conjunto de los trabajadores de la República Argentina. Bueno, ahí me anoté un montón de cosas para el ida y vuelta, pero lo hacemos después de la tarde.